ha resucitado. Aleluya, ha resucitado. Con este saludo les doy la bienvenida y también me alegro de que nos podamos encontrar nuevamente y poder reflexionar y celebrar juntos la resurrección del Señor. También un saludo especial a los niños y niñas que también nos están acompañando en cada una de estas reflexiones. Les voy a invitar a que busquen sus Biblias o que enciendan sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Dice así el versículo 19. Al atardecer de aquel día, del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo de reflexión. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que está en medio nuestro, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra que nos ayuda, que nos desafía y que cada día, Señor, nos permite conocerte más. Te pedimos que nos guíes en esta reflexión, que tú seas, Señor, con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y gracias por recordarnos en este tiempo lo que tú has hecho, Señor, en la resurrección. Tu muerte y tu resurrección traen esperanza, Señor, en este tiempo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta reflexión es Con las puertas cerradas. Y ustedes, a medida que va desarrollándose esta reflexión, van a entender por qué dice esto. Este saludo y este día es importante para los cristianos, pero desde la semana, desde el lunes pasado, ya se iniciaban algunas reflexiones y en el mundo cristiano se conoce como la Semana Santa. Para nosotros como Iglesia de Providencia iniciamos desde el día jueves con reflexiones profundas y significativas que nos recordaban escenas y que nos recuerdan la memoria de esos días, como la última cena del Señor, la realidad y la profundidad de este sacrificio, de esta muerte en la cruz de Jesús. Profundas meditaciones que nos ayudan a recordar quiénes somos en Cristo, pero también nos ayuda a recordar que sin la cruz no hay resurrección, sin sufrimiento no hay esperanza de la resurrección. La palabra de resurrección se entiende como volver a la vida que antes se tenía de la muerte. Un sinónimo de resurrección se podría decir que es revivir. La palabra resurrección para nosotros los cristianos y cristianas es bastante significativa. Es la esencia de nuestra fe. Es el hecho de saber que Jesús está vivo. Profundiza nuestra vida, nuestra creencia. Es saber a ciencia cierta realmente que Jesús ha resucitado. Los 4 evangelios no narran cómo sucedió la resurrección de Jesús. Y esto no es raro. No hubo testigos. Lo que sí relatan los evangelios es sobre la visita de las mujeres en la madrugada del tercer día. Para hoy, para nosotros, este es el día domingo. El sepulcro estaba vacío y también relatan los distintos encuentros de este resucitado con sus discípulas y discípulos. La narración del Evangelio de Juan va recordando cada día, o sea, en cada capítulo va entretejiendo una idea y un objetivo en este Evangelio. Y en el capítulo 19 ha llegado a una conclusión casi satisfactoria. Llegando a la cruz, Jesús perfecciona la tarea encomendada por el Padre, la exaltación y la revelación de la gloria de Dios. Esto tiene lugar en la cruz. Pero la historia de Jesús
está casi completa y terminada, pero la historia de los discípulos sigue sin resolverse. El capítulo 20 de Juan es una unidad literaria perfectamente lograda por este escritor. Es un relato en el que en su desarrollo nos va mostrando cambios de personajes, lugares y tiempo. Los versículos del 1 al 18 describen las escenas que están y que se originan alrededor de la tumba vacía. Del 1 al 10 nos va a describir cuáles son las visitas, quiénes son los que visitan esta tumba vacía. Primero es una mujer, María Magdalena. Ella es la primera testigo de que la tumba está vacía. Va y le cuenta a los demás discípulos. Pedro y el discípulo amado corren hacia ese lugar y comprueban lo que era verdad. Jesús había resucitado. En los versículos del 11 al 18, Jesús se aparece a María Magdalena. Se aparece y tiene un diálogo muy profundo y es de significativa relevancia este diálogo para María Magdalena. Luego, el escritor cambia de escena y todo lo que ocurría dentro o alrededor de la tumba ahora está en las escenas, son escenas en una casa, del 19 al 29. Hay dos grupos de personajes que van determinando un giro en este relato. Jesús aparece primero a los discípulos, sin la presencia de Tomás, y luego de 8 días, casi alrededor de una semana, nuevamente se les aparece, pero ahora está Tomás. Estas dos apariciones aparentemente son en el mismo lugar, pero separadas por un tiempo. Una es la que nos describe en el versículo 19, que es al atardecer de este primer día de la semana, el día de la resurrección, y luego de 8 días, nuevamente, que nos describe el versículo 26. Es interesante ver cómo el autor también de estos versículos va dando como un crecimiento en el grupo de las personas que van conociendo de esta noticia, de esta buena nueva de que Jesús ha resucitado. Estos testigos de la resurrección van aumentando. Primero es una mujer, María Magdalena, pero después se integra Pedro y el discípulo amado, luego va a un grupo de personas que no sabemos quiénes son ni cuántos son, pero Jesús se le aparece a ellos y ahí amplía el rango de testigos y después lo amplía totalmente hasta que se completa con Tomás. ¿Sí? Esto es también una cosa interesante de observar y de ver en esta reflexión. Pero para la reflexión de hoy nos centraremos no, si bien es importante reflexionar acerca de lo que hizo Jesús en la cruz y hizo Jesús en la resurrección, quiero que nos centremos en el relato de que cuando Jesús aparece a sus discípulos en la ausencia de Tomás, pero más específicamente observemos qué es lo que pasa con los discípulos y discípulas en este encuentro. De los versículos del 19 al 20, el narrador va a introducirnos en la escena. Nos dice y nos señala el tiempo. Era la tarde del día de Pascua. Era el mismo día de la resurrección, pero ya en la tarde. María Magdalena, luego de haberse encontrado con Jesús, que va a salir de la tumba vacía y va a comunicarles el mensaje que Jesús le había dicho que le dijera a sus discípulos. Ahora estamos en ese lugar. En algún lugar, tal vez de Jerusalén, los discípulos tienen miedo. Están encerrados. Están con las puertas cerradas. ¿Para qué? Para que nadie, ni siquiera los judíos, los puedan encontrar. Porque los pueden atrapar. Ya habían visto qué es lo que sucedía con Jesús. Entonces pensaban que algo podría pasar con ellos. Su líder había muerto. Pero Jesús aparece en medio de ellos y les saluda como es la tradición y la costumbre. La paz sea con ustedes. Los discípulos
ya habían recibido la noticia de que Jesús había resucitado. Esto ya lo había hecho María Magdalena, pero aún tenían miedo y aún estas personas que no sabemos ni quiénes son ni cuántos eran, pueden ver, pero estaban dudando, ¿sí? Pero ven a Jesús, que está vivo. Le da alegría, pero no sabe si es un espíritu o un fantasma. Y es interesante que aquí Jesús les muestra las heridas de sus manos y la del costado. Y es ahí cuando comprueban su identidad. Realmente es este el Jesús de Nazaret. La segunda escena o la segunda parte de este texto está desde el versículo 21 al 22. Jesús se dirige a sus discípulos y por segunda vez ahora es Jesús quien toma la acción y quien habla en este relato. Y por segunda vez dice el saludo: la paz sea con ustedes. Esto es interesante, lo repite 2 veces. En el pensamiento judío, paz y alegría eran señales del tiempo escatológico, cuando la intervención de Dios había traído armonía a la vida humana y al mundo. Juan ve que este tiempo cumplido, o el escritor de Juan, ve que este tiempo se ha cumplido cuando Jesús regresa para derramar de su espíritu sobre sus discípulos. Esto lo dice Brown, pero es interesante. Es interesante porque vamos a darnos cuenta que la alegría y la paz está en medio de esta escena de mucho miedo y de mucha confusión. Pero a la vez, Jesús los confirma como sus enviados y les dice: así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esto es un encargo y aparte de convertirse entonces en sus enviados, reciben el encargo de continuar con la obra de anunciar la salvación divina a todo ser humano. La presencia del resucitado no es simplemente para informarles que se ha cumplido la promesa de que Él iba a resucitar, que le había dicho en muchas oportunidades y que lo podemos leer en el Evangelio de Juan. La presencia del Espíritu Santo, de Jesús, ¿es para traerle paz y alegría solamente? No, no es solamente eso. Estas personas son enviadas al mundo para dar a conocer la victoria de Jesús. Con una acción que nos recuerda el Génesis, Jesucristo sopla como Dios de su espíritu a sus enviados. Esto es una señal de que los está habilitando para que puedan anunciar las buenas nuevas en todo lugar. Al soplar de su Espíritu Santo, está dándoles esta ayuda. De esta manera les dice: aquí está el Espíritu Santo, aquí está de mi Espíritu Santo. Pueden ir a ser testigos donde quiera que va. Se podría decir que es un paralelo de la gran comisión que vemos en los otros evangelios. Como les decía, esta reflexión es a puertas cerradas, ¿sí? Ese es su título. Y lo que me llama mucho la atención y que me gustaría que ustedes lo consideraran como parte de nuestra reflexión es saber cómo Jesús ve a sus discípulos y proponerles estas 2 reflexiones que tenemos a continuación. Primero, es que los discípulos y discípulos de Jesús son seres humanos. Me llama mucho la atención de que las personas que siguen a Jesús tienen miedo y dudas. Tal vez de muy mala manera hemos entendido que ser cristianos es ser superhéroes. Personas que no tienen emociones, personas que siempre están alegres, personas que siempre están muy seguras. Pero aquí vemos, y no solamente aquí en este relato, sino que en las memorias de los dichos de Jesús, en cada uno de los evangelios, nos señalan que las personas que seguían a Jesús en muchas oportunidades dudaron, se enojaron, entre muchas emociones. No solamente
el círculo también más cercano de Jesús estaba teniendo estas emociones. Los que siguen a Jesús son seres humanos y no ocultan sus emociones porque están con Jesús. Es interesante ver cómo el autor de Juan no oculta esto para nosotros los lectores. No lo oculta en describir estas situaciones y estas emociones, pero tampoco hoy día como lectores lo podemos ocultar dentro de nuestras lecturas devocionales o de estudio. Estas personas estaban con miedo. Las emociones son parte de la vida de los seres humanos. El miedo y la confusión se viven y se reflejan en esta narración. Pero hay una cosa que el Señor hace, que es no reprochar ni cuestionar estas emociones. Estas reacciones no solamente de este momento de la aparición en esta casa o en este lugar, sino que no les reprocha tampoco las emociones que tuvieron estos 3 días o esta semana anterior. Tampoco se las reprocha, tampoco les dice, no se toma el tiempo, no porque no lo supiera, no porque no le interesara, sino que su amor, el amor de Dios, ha brillado de tal manera en medio de estos días, en esta densa oscuridad que tal vez están viviendo. Su amor es la máxima expresión de que cubre toda falla, toda reacción. El amor de Jesús está en medio de estas personas, de este grupo de personas. Hoy en día estamos recordando que Jesús está vivo, que la tumba está vacía y que verdaderamente Él ha resucitado. De la misma manera que estos discípulos y discípulas, nosotros estamos con las puertas cerradas, muchos con miedo, muchos confundidos, pero su presencia irrumpe en nuestras vidas y no nos cuestiona, no nos reprocha, sino que recordamos con alegría que Jesucristo ha resucitado. Su presencia puede irrumpir murallas, portones, las puertas más cerradas, puede atravesarlas y llegar a lo profundo de nuestra vida, a lo profundo de nuestro hogar. Ahí donde estamos, el Señor está con nosotros. Su presencia llega hasta el rincón más profundo, hasta el subterráneo más escondido. Ahí está Jesús con los suyos. Ahí está y nos saluda. La paz sea con ustedes. No la paz, no cualquier paz. La paz que Él ha conquistado gracias a la cruz, la muerte de cruz que Él ha tenido. Nos recuerda que somos portadores de esa paz que Jesús nos da, de esa paz que el mundo no nos puede dar y que Él nos puede entregar en este tiempo. La segunda consideración es que la misión encomendada no se detiene. Esta comunidad estaba en una situación muy frágil. Estaban arrinconados y encerrados, con mucho miedo, viendo que afuera estaban sus enemigos. Frente a este adverso escenario, Jesús de igual manera los envía. La enseñanza es clara. No se puede anular la dimensión misionera de la iglesia. No importa el escenario en que vivamos, no importa cómo estemos, la dimensión misionera de la iglesia debe continuar. Junto con esta misión, también nos deja una reflexión, una enseñanza, y que la podríamos parafrasear de la siguiente manera. La autoridad del que es mandado es igual a la del que le mandó. El emisario del rey habla con la autoridad del rey. Dios está presente en la obra de Jesús. Jesús estará presente en el trabajo de sus discípulos y discípulas.
Como decía, la misión no se puede interrumpir. En este mes, en este año 2020, que muchos quisiéramos que empezara nuevamente y que comenzara de nuevo con otra mirada, con otra perspectiva, no se puede hacer. La misión no se puede interrumpir. La misión ha sido encomendada y hoy día los discípulos y discípulas que conformamos la iglesia del Señor tenemos que buscar las nuevas maneras para hacer iglesia, para continuar con esta tarea, ya sea por internet, ya sea por teléfono, ya sea por WhatsApp, pero la obra no se puede detener. Tenemos una ayuda. De la misma manera que los discípulos, nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir qué estrategias debemos ocupar, qué caminos debemos caminar. La seguridad de nosotros es que Jesús estará presente en la tarea de la misión. No nos dejará solos. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Su presencia está en medio de la labor de la iglesia, desarrollando el servicio, desarrollando el amor al prójimo, desarrollando miles de formas que hoy día podemos ayudarnos y extender este amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento a todos y todas los que nos necesitan en este tiempo. Podemos tener palabras de paz y esperanza en este tiempo en que hay mucha desesperanza. Debemos ir más allá de nuestras fronteras físicas para avanzar. Y con esto no quiero decir que tenemos que saltarnos con permisos o salvoconductos o saltarnos la cuarentena. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la tarea de la iglesia debe seguir. Nosotros, los seres humanos, debemos cuidarnos, debemos saber qué hacer y qué no hacer. Debemos no solamente cuidarnos a nosotros, sino que cuidarnos entre todos. Esa es la palabra o la frase que está dicha en muchas maneras en este tiempo. Cuidémonos a nosotros, pero en ese cuidarnos, la misión no se puede detener. Debemos buscar las maneras de poder compartir de Jesús y anunciar y celebrar todos que Jesús está vivo. Esa es nuestra esperanza en este tiempo. Esa es la confianza que tenemos. Es el que sustenta nuestra fe en este tiempo de sufrimiento y de conflicto. Al exclamar, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, nos llena de alegría, nos da paz en nuestra vida, pero nos impulsa y nos da un desafío a continuar con la misión entregada por Jesús, que no se puede detener. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en este desafío de ser iglesia y de continuar con la misión, pero en medio de nuestras emociones, en las que no las podemos ocultar de nadie, ni siquiera de Jesús, porque estamos tan juntos, tan cercanos en nuestros hogares, que podemos decir y contarles a otros que tenemos a veces miedo, que a veces tenemos alegría, pero que juntos podemos disfrutar de esta presencia del Señor en nuestras vidas y que eso podemos compartirlo a otras personas. Les voy a invitar a que ahora en este tiempo podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude luego de esta reflexión. Señor, el desafío es claro. Señor, no podemos decir nada más que gracias, muchas gracias, porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Y verdaderamente nosotros hoy día podemos señalar que Cristo ha resucitado y que su presencia nos acompaña en nuestras vidas, en nuestros hogares. Gracias por cada uno de nosotros, por los niños, por los adultos que están alrededor nuestro,
que nos acompañan, Señor, en esta señal. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú nos dirijas en este tiempo, en esta semana que iniciamos con alegría, que iniciamos con tu paz, que iniciamos con tu seguridad de que somos de Cristo y que te pertenecemos, pero también desafiados, Señor, desafiados a cumplir esta misión en este siglo XXI, en este año 2020, en este mes de abril, que se ve complejo, pero que tu presencia está con nosotros. Señor, te damos gracias y en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Hermanos, hermanas, niños y niñas, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros durante esta semana. Y no se olvide, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.